Buenos días a todos. Ustedes son muy bienvenidos a este evento. Hay muchas personas de diferentes países aquí con nosotros. Por ejemplo, yo soy de Brasil y nuestros expertos de hoy son de España y también de Ecuador. Entonces, hay personas de diferentes localidades. Esto es genial. Por favor, indícanos dónde eres a través del chat y nos gustaría muchísimo saber. Mi nombre es Gabriela, yo trabajo en el departamento de marketing de PILS y el tema de hoy es programación de microcontroles de seguridad y presentaremos tanto como sea posible de una manera práctica. A esto traemos dos expertos en seguridad, automatización, programación, pero antes de empezarmos, me gustaría presentar un poquito de PILS para vosotros, para ustedes. Nuestro compromiso es automatizar con seguridad. Entonces, es evitar accidentes en todo el mundo. PILS registró en el ejercicio 2020 un volumen de ventas de 286 millones de euros. El grupo tiene más de 2.400 empleados trabajando en las 42 oficinas, filiales internacionales y 40 socios en todo el mundo. Aquí pueden ver la lista de socios de la región LATAM, distribuidores y también integradores. Pueden también descargar esta lista en el campo de archivos aquí en esta plataforma, creo que al lado derecho de ustedes, y contactarlos directamente, por ejemplo, en Chile, Perú, Ecuador. Nosotros tenemos aquí hoy Jacobo de Fainca, que es nuestro socio de Ecuador, El Salvador, Venezuela, Costa Rica, Colombia, Argentina, Panamá, Paraguay, Uruguay. Entonces, esta lista pueden descargar y contactarlos directamente. Los productos de la empresa abarcan sensores, dispositivos electrónicos de supervisión, dispositivos conmutadores de seguridad, sistemas de control configurables y programables, soluciones de automatización con motion control, sistemas para la comunicación industrial, soluciones de visualización y terminales de operador. Y también PILS ofrece hace años servicios de seguridad que cubren el ciclo de vida completo de la maquinaria y se adecuan, se ajustan los requisitos de las empresas de todo el mundo. Y como he dicho, hoy trajimos dos expertos en seguridad, automatización, programación también. Ellos tienen mucha experiencia. Yo voy a decir algunas palabras sobre ellos, pero la experiencia es muy larga. Fernando Pérez es ingeniero técnico industrial de electrónica, experto certificado en seguridad de maquinaria y es responsable por desarrollo de negocios en LATAM en PILS. Bienvenido, Fernando. Y Jacobo Ramírez es ingeniero electricista, magíster en matemática aplicada, experto también certificado en seguridad de maquinaria y gerente de proyectos en Fainca, que es, como he dicho, uno de nuestros socios en Ecuador. Por favor, hagan sus preguntas en el chat que le responderemos al final. Muchas gracias y buen evento a todos. Fernando, por favor, puedes compartir. Yo voy a cambiar aquí la presentación. Ahora sí. Perfecto. Muchas gracias, Gabriela, por la excelente presentación. Buen día a todos. Siempre es un placer y muchas gracias a todos por asistir al evento.
Y bueno, básicamente, como bien decía Gabriela, hoy es un día importante, ¿no? Porque tenemos aquí, aparte de Gabriela y yo, que bueno, pues ya llevamos en esta línea de webinars, llevamos unos cuantos, ¿no? De 2021 que empezamos juntos a trabajar bueno, pues en esta gestión, ¿no? de programación para estar con ustedes hablando de seguridad en máquinas. Hoy tenemos la suerte de tener aquí a Jacobo Ramírez, ¿no? Que es el Project Manager en FAINCA, que es nuestro partner certificado en Ecuador y región andina, y en definitiva, pues Jacobo nos va a hacer una introducción muy específica en lo que se refiere a programación con el PNOM Multi, ¿no? Que es nuestro relé programable de seguridad en máquinas. Digamos que es un sistema de automatización para que nosotros podamos introducir o configurar las señales de seguridad de la máquina, tanto a nivel de entradas, salidas, paradas de emergencia, etcétera. Entonces, de mi parte hoy no le quiero robar mucho tiempo a Jacobo porque lo que él nos va a explicar va a ser espectacular. Entonces, simplemente le voy a hacer una presentación de lo que es el equipo, ¿vale? Que vamos a ver hoy basado en el software y qué características y qué funcionalidades tenemos que nos diferencian, obviamente, de cualquier otro competidor y dar un valor añadido. Entonces, bueno, básicamente lo que es el PNOM Multi, ¿vale? Lo que sería el sistema de programación PNOM Multi, tenemos una implementación posible de toda la parte de seguridad, ¿vale? De todo lo que es parte de función de seguridad y podemos parametrizar todo el sistema de seguridad en un máximo nivel de seguridad según la ISO 13849 en Performance Level E o según el nivel SIL 3, ¿no? Entonces, tenemos una solución completa que nos permite llevar el sistema hasta el máximo nivel de seguridad, dependiendo del ámbito en el que estemos. Es una máquina de empaquetado, puede ser una prensa, puede ser un robot, bueno, en fin, hay muchas variables que ustedes pueden trabajar con el equipo. Entonces, la ventaja de este equipo, aparte de que es modular y ampliable y que bueno, pues tienes un amplísimo abanico de configuración, es que lo puedes programar muy fácil. No es necesario ser un gran experto en programación, simplemente pues con un interface visual muy intuitivo se va a hacer. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy con Jacobo, ¿vale? Y por lo que es la parte del sistema, bueno, básicamente, como vemos aquí, pues tenemos protocolos de comunicación para interactuar con cualquier otra plataforma de automatización de proceso, igual que módulos de bus de campo, pues si ustedes lo quieren, digamos, conectar para que se comunique, ¿no? Con un autómata de proceso que ya está en la máquina, por ejemplo, de cualquier otro fabricante o incluso nuestro, pues lo pueden hacer. Y también tenemos interface de comunicación plug and play como el ParVisu, ¿no? Para conectar con nuestras pantallas. Entonces, dicho esto, lo que ven aquí básicamente es el entorno de ampliación y programación. No está todo en esta imagen que pueden ver en esta diapositiva número 4. Ven que el equipo tiene 3 módulos a nuestra izquierda y 6 a la derecha, y el módulo base, pero esto lo podemos ampliar mucho más, ¿vale? Entonces, ¿qué nos permite esto? Introducir entradas, salidas de seguridad, entrada, salida de diagnóstico, nos permite también control de velocidad, nos permite bus de campo y periferia descentralizada, ¿vale? Entonces tenemos todos los protocolos, tenemos un display en cabecera también para poder ver fallos, señales, etcétera, y luego lo podemos llevar a alto nivel al sistema de visualización. Entonces, con todo esto vamos a tener una programación sencilla, intuitiva y rápida, ¿vale? Con PNOD Multi-Configurator, como vamos a ver hoy con Jacobo. Y como pueden ver aquí, bueno, está en la introducción totalmente básica, luego ya vamos a ver todo esto más en detalle. Tienen todas las funciones de seguridad. O sea, ustedes cuando abren el software van a encontrarse pues que tienen parada de emergencia, sensor de puerta, barrera de seguridad, van a poder, por ejemplo, introducir un mando de manual, cualquier función de seguridad que se les ocurra, un tapete de seguridad, por ejemplo, un radar, un escáner, ¿no? Y todo esto lo van a poder ir programando y parametrizando con puertas lógicas, con temporizaciones, un delay para un retardo a la desconexión, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos una inercia en el equipo, etcétera. Entonces, una vez que tenemos claro lo que vamos a hacer en la máquina para implementar la seguridad con el PNOM Multi Configurator y nuestro sistema PNOM Multi, lo van a hacer excesivamente fácil. Entonces, bueno, ya aquí tenemos varias variantes, para la redundancia, en cuanto a lo que es módulo base y módulo de ampliación. Bueno, yo simplemente me voy a centrar en el MB1, que sería el módulo, digamos, base más avanzado que tenemos en este momento de la familia PNOM Multi. Y bueno, pues podemos ampliarlo hasta 12 módulos a la derecha con entradas, salidas. Podemos ampliar, como hemos visto antes, bus de campo, periferia descentralizada y comunicación segura con otros equipos y estándar también.
y tenemos todo en un diseño súper compacto de 45 milímetros. Lo mismo ocurre para el Peno CMB0, que ya muchos de ustedes seguro que lo conocen, es el producto estrella de Pils. En LATAM, Latinoamérica, tenemos muchos ya integrados y obviamente pues es muy parecido al anterior, de hecho se programan igual. Es la característica nuestra en Pils, ¿no? Que tenemos el mismo software de programación para toda la familia Peno Multi, incluso los Classic, ¿vale? Los Peno Multi antiguos también los podemos trabajar con el software que vamos a ver hoy. Y bueno, pues este ya trae entradas y salidas en el módulo base y también lo podemos ampliar como el otro. No ofrece 12, son 8 módulos, pero bueno, también tenemos la posibilidad de ampliar con entrada, salida, bus de campo, periferia, etcétera. ¿Vale? Visto esto, pues bueno, básicamente, como les decía, no solo en la ampliación de entrada y salida, sino que también podemos conectarnos con el protocolo Seguro SafetyNet, por ejemplo, podemos llevar bus de campo con PLCs de proceso, como hemos comentado antes, y además podemos hacer una periferia centralizada, que es a esto a lo que me refería, con unas islas, ¿no? Con unas conexiones, en nuestro catálogo son las PDP-67, en las que ustedes pueden cablear los sensores que a lo mejor no necesariamente están en el mismo entorno donde está el armario eléctrico que tiene el multi. Entonces, a través de cable pueden hacer esta comunicación y no tienen que andar duplicando armarios o no tienen que andar llevándose cable a cable cada sensor al gabinete eléctrico general. Entonces, bueno, ya en cuanto a aplicaciones, tampoco aquí les quiero entretener, pues todo lo que se puedan imaginar va a estar incluido en Peno Multi, en lo que es aplicación de máquina. Aquí he puesto el ejemplo de una prensa mecánica. Ven que podemos controlar todas las funciones de seguridad de la prensa. La prensa por normativa, una prensa mecánica se rige por las normativas EN692, por ejemplo, y entonces esa normativa nos dice que todas las funciones de seguridad van a ser Performance Level E, máximo nivel de seguridad. Entonces, con nuestro Peno Multi vamos a poder automatizar todas esas funciones. Pues, por ejemplo, la parte de la barrera de seguridad en el alimentador de la prensa, la parada de emergencia, si tiene un mando manual, lo que es el árbol de levas, ¿no? o el sistema de motion control que tenga para mover, para hacer el golpe, el ciclo de prensa. Todo esto, la válvula de salida, por ejemplo, todo esto lo van a poder parametrizar con un Peno Multi y con los módulos de ampliación y las comunicaciones que necesite, pero va a ser una programación muy rápida. Una vez que tengan claro lo que hay que introducir a nivel de safety en la máquina, qué funciones, lo van a hacer fácilmente. Como ven aquí, todo se basa en bloques de programación gráficos en los que ustedes clican, van a hacer la configuración sencilla, van a unir con otros bloques y en secuencia lo van a programar. Otro ejemplo, por ejemplo, un CNC, ¿no? Un centro de mecanizado. Vemos aquí. Aquí hay que hacer un control de velocidad, porque esto supónganse que es una fresadora, por ejemplo, o un taladro. Y bueno, pues tenemos que controlar que la velocidad, que cuando la máquina vamos a acceder, vamos a abrir la puerta y acceder a esa máquina, la máquina ha parado de forma segura. Entonces, también lo podemos hacer con Peno Multi. Tenemos unos módulos de ampliación específicos para control de velocidad seguro y podemos supervisar el sistema de motion control de esa máquina con estos módulos y obviamente conectados al módulo base. Y otro ejemplo, pues obviamente esto está ahora en trending topic a nivel de safety, que es la selección de modo segura para acceder a la máquina según los parámetros de la industria 4.0. Obviamente queremos que nuestros operarios accedan de forma segura, pero también de forma supervisada. O sea, queremos que de los modos de funcionamiento que un operario, por ejemplo, que va a acceder a hacer un cambio de útil a una célula robotizada, es un ejemplo, acceda de forma segura con una tarjeta digital, pero que eso esté metido en el sistema, que lo podamos monitorear e incluso llevar a alto nivel para saber cuántas veces accede, qué tiempo accede, qué niveles tiene ese operario, darle permisos o no dárselos según los niveles, etcétera. Entonces, todo esto lo podemos hacer también con un Peno Multi y los sistemas, obviamente, adyacentes de Peer Reader. Entonces, es otro ejemplo muy gráfico que ustedes pues seguramente estén trabajando o considerando en sus plantas. Entonces, bueno, hasta aquí llega mi presentación. Como siempre, estamos en avance y en innovación continua, siempre en Pils en cuanto a seguridad en máquinas, como referentes que somos, y el sistema Peno Multi desde hace muchos años es el referente y vamos innovándolo paso a paso. Entonces, bueno, muy agradecido por este inciso, ¿no? de introducción y sin más ya vamos al plato fuerte, damos paso a Jacobo y iniciamos ya lo que es la parte que seguramente nos interesa mucho de presentación técnica. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Gabriela, por la invitación. Complacido de estar acá conversando con ustedes.
Sí, así como decía Fernando, vamos a trabajar un poquito con lo que es el ambiente de programación del Penos Multi Configurator, el software que nos va a permitir a nosotros programar de una forma bastante sencilla los controladores programables que tenemos acá en Pills, ¿no? Pero antes de entrarle a lo que es la interacción con el software, quería reforzar algunos, digamos, puntos que forman parte un poco de la teoría, que a veces nos encontramos en los programas y no entendemos por qué aquello de un contacto, dos contactos, por qué hay una retroalimentación, por qué a veces alimentamos en 24 o a veces alimentamos con salidas de pulso. Entonces, quería compartir con ustedes entonces esta presentación. ¿Okay? Eh, es bastante corta para darle paso a lo que es la parte de programación. Sí están observando entonces ya la presentación. Sí, correcto, Sí, Jacobo. Jacobo. Perfecto, entonces. Esto es una pequeña muestra de lo que ha sido la evolución. Partimos de los relés en Pills como pionero en el mundo de la seguridad con los relés en las funciones de seguridad, pero en la medida que ya fuimos evolucionando, que la electrónica y la programación fueron evolucionando, pues también permearon hacia lo que es el mundo de la seguridad de máquina. Entran tres grupos de controladores programables, que sería entonces el caso del Multimini y luego ahora la familia del Multi2, donde tenemos el MB0 y el MB1 que son, a pesar de su tamañito, muy robustos y nos vamos a encontrar en muchas aplicaciones de pequeño a mediano tamaño, sobre todo por la estabilidad, esa modularidad que tiene de permitirnos nosotros agregar más o menos entradas o salidas, dependiendo de lo que sea necesario. ¿Ok? Entonces, esta evolución nos ha llevado a poder de alguna forma pasar de viejos esquemas de tableros desordenados, con muchos cableados, con muchos relés presentes, a de pronto elementos mucho más compactos, más eficientes desde el punto de vista energético, de espacio. Entonces, bueno, esto se lo agradecemos bastante entonces a la evolución que ha tenido los dispositivos semiconductores, los relés, sí se siguen usando para aplicaciones bastante sencillas, donde de pronto no hace falta tanta lógica, ¿ok? De un botón, dos botones, con una puerta, entonces pues no hace falta lógica, podemos seguir usando nuestros relés tradicionales, pero cuando ya involucramos la necesidad de habilitar tiempos o condiciones o aumentar la capacidad de integración con los sistemas superiores como los PLC, las IHM y de ahí hacia arriba de pronto con todo aquello de la industria 4.0 en la que estamos ahora, entonces ya los relés pues sí se quedan un poco cortos y entran entonces los controladores programados. ¿Okay? La norma ISO 13849 que mencionaba Fernando establece una forma de clasificación de los riesgos. ¿Ok? Esta clasificación va de un riesgo muy ligero, lo categorizamos como un PLA, a un riesgo bastante alto, cuando lo clasificamos como un PLE. ¿Ok? Nuestra intención en todo momento, cuando hacemos un proyecto de seguridad de máquinas, es estar por encima del nivel de riesgo de la máquina. ¿Ok? Puede ser que tengamos un nivel PLE y nosotros, por cuestiones de pronto de desconocimiento o de presupuesto, dijimos, bueno, no, nos alcanza solamente para poner un botón de paro de emergencia y llegamos a un nivel PLA. Entonces, no estamos logrando el objetivo que es hacer una máquina más segura. ¿Okay? Nuestro objetivo es siempre estar por encima, pero tampoco el extremo de sobredimensionar. Cuando nosotros tenemos una clasificación de riesgo baja, entonces podemos llegar a una categoría 1 según la norma 13849. Pero ya cuando tenemos o cuando le decimos al jefe, mire,
el riesgo es una categoría 1, pero yo quiero implementar un super sistema de control que me abarque hasta una categoría 4, estamos sobredimensionando. Estamos haciendo el proyecto más costoso, estamos haciendo de pronto inviable la implementación de ese esquema de control que estamos proponiendo. ¿Okay? Entonces, siempre es bueno que nos adaptemos primero a hacer el análisis de riesgo y luego ver hasta dónde vamos a llegar. ¿Y por qué es importante saber hasta dónde vamos a llegar? Porque en función de las categorías es que se va a fundamentar todos nuestra selección de equipo, la forma en cómo vamos a cablear, incluso la forma en cómo vamos a programar. ¿Ok? Y vamos a ver algunos ejemplos por acá, entendiendo el nivel al que queremos llegar. Supongamos que tenemos un sistema con un riesgo bajo, donde queremos llegar hasta una categoría B o 1. La norma nos pide entonces que tengamos por lo menos un elemento sensórico, alguien que tome decisiones, puede ser un relé o un controlador programable, y obviamente él va a actuar sobre un elemento de salida. ¿Ok? Riesgo bajo, esquema sencillo, simple. Pero ya cuando aumentamos el nivel de riesgo, tenemos que subir la categoría. Y entonces aquí es donde nos exige la norma, mira, necesitas 2 entradas, necesitamos monitorear que en verdad la salida conmutó. O sea, no solamente enviamos el comando hacia el actuador, sino que verificamos y corroboramos que en verdad el actuador conmutó, cambió su estado, y si no cambió su estado, algo pasó, entonces paro la máquina. Es importante recordar que los esquemas de seguridad no es que nunca fallan, no, pueden fallar, pero si van a fallar, deben llevar la máquina a un estado seguro, detenerla de forma segura, que nadie pueda arrancarla, que no pueda haber un accionamiento o un movimiento intempestivo. ¿Ok? Entonces, sabiendo esto, entonces ya podemos nosotros mentalizarnos el número de entradas que necesitamos por cada elemento para poder cumplir con la categoría a la que queremos llegar. ¿Ok? Nosotros vamos a trabajar con estos 4 tipos de controladores. Tienen sus variantes, como decía Fernando. Algunos tienen comunicación serial, otros tienen comunicación Ethernet. ¿Ok? Pero lo importante aquí es que es una especie de rompecabezas modular que nosotros vamos a poder, dependiendo del modelo, ampliar más o ampliar menos. ¿Okay? Entonces, aquí hay una pequeña tabla comparativa donde tenemos los 4 representantes de la gama programable de estos controladores. Entonces, los más, digamos, comunes que nos vamos a encontrar en nuestros proyectos son los de la serie Multi2, que sería el MB0 y el MB1. ¿Ok? Cada uno con sus ventajas, el MB1 tiene más capacidad de manejar más elementos a la derecha, y este término, elementos a la derecha, es importante porque son los elementos que me van a permitir a mí incorporar más o menos entradas o salidas seguras. Los elementos de la izquierda son los elementos que me van a permitir a mí ampliar a nivel de periferia descentralizada, agregar módulos adicionales de comunicación. Si ustedes se fijan, el MB1 tiene un puerto Ethernet, de hecho tiene 2 puertos RJ45. Él viene de forma nativa para poder hablar Modbus TCP. Pero supongamos que estamos en una red donde la red es Ethernet IP o la red es Profinet, entonces deberíamos agregarle un módulo de comunicación dependiendo de la red a la que vayamos a incorporarnos. ¿Okay? Los controladores que tenemos a la derecha, como el Multimini o el Multiclassic, sí siguen siendo vigentes, tienen sus ventajas. En el caso del multiclásico, tiene la ventaja de que maneja de forma embebida en sus terminales una entrada analógica, tiene 2 salidas de relé, o sea, contacto seco. Entonces puede ser bastante interesante de usar. Su tamaño a veces intimida un poco, pero
es un equipo muy versátil que todavía usamos con mucha frecuencia. ¿Okay? El multimini, sí, es un elemento bastante configurable. Tenemos 20 entradas, de las cuales podemos usar algunas como salidas estándar, porque de pronto no es necesario implementar tantos elementos de seguridad hacia campo, es decir, salida segura. Queremos controlar una corneta, un buzzer, una luz, entonces eso puede ser consideradas salidas estándar. ¿Okay? Él tiene pines que son configurables para este tipo. ¿Okay? Ventajas de los tres de la izquierda: tienen un display. Ese display me da información del estado del proyecto, de las entradas, de las salidas. El multi lo hace a través de sus LEDs. Si están encendidos o no, también me da información, pero el display muchas veces ayuda a tener más información de lo que está pasando en el controlador. Incluso podemos habilitar mensajes hacia el exterior, mensajes al operador de cuando pasa algo. No estoy obligado a tener que usar de pronto una IHM, sino que el mismo display me puede decir, mira, la puerta número 3 es la que está abierta, o el pulsador número 5 es el que fue presionado. Entonces, esa información puede ser muy útil para recuperar un sistema que ha caído en falla y no se sabe dónde está el problema. ¿Okay? Vamos a ver algunos ejemplos de esquemas de conexionado y a entender por qué los hacemos de esa manera. Supongamos que nosotros ya entendimos el concepto de los niveles PL que requiere una máquina y entiendo las categorías a las que debo llegar en cuanto a seguridad. Entonces, si es una categoría 2, yo podría estar manejando un esquema monocanal, o sea, una entrada por elemento, no hay problema. Si ya por lo menos tenemos un esquema con un nivel de seguridad mayor, como de categoría 3, estaría necesitando 2 entradas por cada elemento. ¿Ok? Nosotros vamos a poder seleccionar este tipo de conexionados dentro del programa, indicándole al programa que lo voy a conectar físicamente a 1 o a 2 canales. Y en el caso de la categoría 4, ya no solamente me basta con tener 2 canales, sino que esos canales también deben venir alimentados por las salidas de tacto o de pulso que nosotros tenemos en nuestro controlador. Es decir, el controlador pasa a ser una fuente, pero no una fuente continua como podríamos usar en la categoría 2 o en la categoría 3, sino una salida pulsante. Ah, pero ¿qué sucede con esa salida pulsante? ¿Me va a parar el proceso? No, porque el controlador, al ser fuente y al ser el drenador, o sea, al ser el receptor de la señal que está regresando, él sabe en qué momento y de qué forma está haciendo los pulsos. Entonces, de esta manera podemos obtener un nivel de categoría superior, o sea, podemos llegar a un nivel de categoría 4 según la norma 13849. ¿Okay? Esto es con respecto a las entradas. Si nosotros queremos entonces obtener ciertos niveles también para la salida, podemos manejar salidas seguras, ¿sí? Una salida que vaya a un contactor, una salida que vaya a un relé, que vaya a desconectar a un elemento y usamos una salida de tipo monocanal o salida sencilla. No hay problema. Si ya queremos aumentar el nivel, podemos usar 2 relés conectados a la misma salida y usamos un esquema de retroalimentación. ¿Qué hace la retroalimentación? Pues sencillamente confirma que el actuador conmutó, cambió su estado. Entonces, cuando tenemos la salida caída, es decir, no hay seguridades, la entrada está activa. En este caso, como lo vemos en la categoría 3, la entrada 0 estaría en 1, estaría en un nivel alto. Cuando la salida 2 se activa, conmuta los 2 relés K1 y K2, entonces la salida 0 se va a un nivel bajo, que se pierde. Y él entiende eso y dice, estamos operando de forma normal, de esta manera fui programado y todo continúa. Si la retroalimentación no conmuta, si él sigue viendo la entrada en alto, entonces él dice, algo pasó, paro proceso. ¿Ok? Me voy a un estado de alarma donde el técnico pues tiene que validar qué es lo que está pasando. Si por el contrario, entonces queremos aumentar aún más
la categoría y la confiabilidad del sistema, podemos habilitar la activación de cada relé por canal independiente. Y manejamos el mismo concepto de la retroalimentación, pero ahora por canales separados. ¿Ok? Ejemplo de cableado típico. Aquí tenemos, esto es un ejemplo que está en los manuales, el multimini, pero esta forma de conexionado es válida para cualquiera de los controladores que tenemos, de los que vamos a trabajar el día de hoy. En este caso tenemos dos salidas de pulso, la T0 y la T1, alimentando a un pulsador de paro emergencia en la izquierda y a un sensor magnético de contactos secos en la derecha. Ambos bicanal, ambos están llevando 2 entradas al controlador, 4 entradas en total. ¿Okay? Tenemos un pulsador de reset que se envía también al controlador y la retroalimentación de dos esquemas de relé o de contactores K1 y K2 también van a ir a una entrada de confirmación del mismo controlador. La salida 0, que en este caso está cableando, es la que se encarga de alimentar a los contactores K1 y K2. ¿Ok? Entonces es importante que veamos acá que en el caso de del pulsador de paro emergencia y del sensor, no está siendo alimentado a 24 voltios, que es la línea que tenemos en la parte de arriba, sino que está siendo alimentado de los contactos de la salida de pulso que me da el controlador. Yo puedo alimentar tantos botones, tantos sensores como sean necesarios. Okay, entonces, en este caso, nosotros habilitamos tantos contactos secos y es importante que hagamos esa salvedad. Solamente las salidas de pulso son oportunas o utilizables con contactos secos, abiertos o cerrados, pero que sean secos. ¿Por qué? Porque tenemos sensores que son de salida de voltaje, como la serie PCEnCode, como la serie PCEnSLog. ¿Okay? Entonces, estos sensores que son de salida de voltaje no los puedo alimentar con esquemas de pulso, como tenemos en este ejemplo. ¿Ok? Tenemos nuestros pulsadores con salidas de pulso y de nuestro sensor del centro también es de contacto, salida de pulso, pero el sensor PCEnSLog, ¿ok? Debe ser alimentado, tanto el sensor como sus inputs, como sus entradas, deben ser alimentados a 24 voltios, ¿ok? Tenemos un esquema para el control del magneto, este es un sensor magnético por enclavamiento, y nosotros habilitamos con una entrada específica a este sensor, ¿ok? El sensor emite 2 salidas, que en este caso son 2 salidas de voltaje. Entonces, podemos utilizar tranquilamente la integración con un PLC, enviamos físicamente una salida de este sensor al sistema PLC, o como ya mencionamos, podemos habilitar una tarjeta de comunicación y hacer el intercambio virtual de los datos. ¿Ok? Entonces, estos esquemas, así como los tenemos físicamente, nos permite llegar a un nivel de seguridad y estos esquemas nosotros los vamos a reflejar dentro del programa. ¿Ok? ¿Qué es el PNOS Multiconfigurator? Pues sencillamente el software de programación de la serie de controladores programables de PILS. Como todo elemento de programación, vamos a tener elementos de entrada, elementos de salida y elementos lógicos. ¿Ok? Dentro de los elementos lógicos tenemos bloques asociados a entradas de pulsadores, de cortinas, de micros para puertas. ¿Ok? Elementos de llaves o de pulsadores simples. Entonces, todos estos elementos pues son iconos que nosotros vamos a ver cómo se usan dentro del programa. Toda nuestra lógica va a ser utilizando compuertas AND, OR, ¿ok? Y también entonces vamos a tener posibles elementos de salida. Algunos van a ser físicos, salidas de relé o de semiconductor. Algunos van a ser internos, lo que llamamos en el mundo de los PLC, las marcas.
bits que nosotros podemos usar sin capacidad de salida al mundo externo, pero que a veces necesitamos como variables auxiliares dentro de nuestros programas. ¿Okay? Vamos a utilizar, para un pequeño ejemplo que tenemos en desarrollo, vamos a usar un esquema de un pulsador de emergencia, doble canal, ¿ok? Pero el pulsador de emergencia principal, este que vamos a hablar, le vamos a habilitar salidas, su alimentación con salidas de tacto, salidas de pulso. Vamos a usar específicamente la salida 0 y la salida 1, ¿ok? Vamos a utilizar un reset que va a ser de tipo manual. Cuando habilitemos el bloque vamos a ver que hay 3 formas diferentes de hacer los reseteos de nuestros esquemas de entradas. ¿Ok? Tenemos un sensor magnético por enclavamiento y puede ser de cualquiera. En este caso estamos usando uno de la serie PCN ME. ¿Ok? Es un sensor que yo necesito mantenerlo energizado para que él mantenga la fuerza magnética de cierre. Tenemos otros tipos de sensores como son los que sean los M-Lock, que nosotros le enviamos un pulso, él enclava y hay que enviarle un pulso para desenclavarlo. Entonces, dependiendo de lo que tengamos, pues vamos a necesitar uno u otro. Tenemos un sensor deslizante para simular una puerta que se abre y se cierra, que en este caso vamos a utilizar un PSENCode, ¿ok? Entonces, vamos a usar un gatebox, una botonera que tiene un pulsador de emergencia y 2 pulsadores normalmente abiertos. Y un tercer pulsador, pero en forma de llave. ¿Ok? Entonces, vamos a usar los pulsadores para el enclavamiento y la llave para la liberación. Y finalmente, tenemos la retroalimentación, ¿ok? De las salidas y un pulsador de reset para el rearmado de algunos de los elementos que me están pidiendo que deben ser el reset manual en este caso. ¿Ok? Los pulsadores de emergencia los vamos a habilitar con un reset de tipo manual. Entonces, vamos a necesitar configurar nuestro hardware. En este caso, vamos a usar un controlador MB1, ¿ok? Una entrada de 16, un módulo de 16 entradas discretas, estas son entradas seguras, y un módulo de 8 entradas seguras y 4 salidas seguras, pero estos módulos son de salidas de voltaje. ¿Okay? Tenemos también para esta familia salidas de contacto seco, pero para el ejercicio que vamos a hacer es suficiente entonces esta configuración de hardware. Puntualizando lo que son las salidas de tacto, pues sencillamente es un tren de pulso que envía el controlador, donde por muy corto tiempo él deshabilita el nivel de voltaje y lo vuelve a conectar. ¿Qué hace esto o qué garantiza esto? Pues ayuda a aumentar la confiabilidad en la instalación, en nuestro cableado, para que no haya ningún tipo de manipulación, para garantizar que no se ha hecho de pronto un cambio en el esquema de cableado y hayan colocado como yo dije que mi pulsador venía por la entrada, por la salida T0 y vino otro operador u otro técnico y cambió la T0 a la T2. Entonces hay una inconsistencia, una manipulación. Entonces es para aumentar la confiabilidad en nuestro sistema, para detectar o evitar posibles cortocircuitos a nivel de cableado o cualquier tipo de alteración que tengamos en este caso. ¿Ok? Esta es nuestra, digamos, maleta de prueba. La vamos a ver al final operando. Les voy a compartir un videito de cómo funciona. Piense que tenemos el esquema del MB1 con el módulo de 16, el módulo 4. En este caso está usando un modulito Profinet para comunicación con elementos externos. Okay, tenemos el PSENCode, el PSEN-ME, nuestro gatebox y un pulsador de emergencia adicional. Entonces, ahora vamos a proceder a trabajar con nuestro software que es el PNOS Multiconfigurator. ¿Okay? En este caso, este software maneja 2 ambientes, si se quiere, diferentes.
Uno es donde hacemos la configuración de hardware y otro es donde hacemos la configuración de software, donde hacemos nuestro programa. Y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el hardware. A mano izquierda vemos todas las opciones de hardware que tenemos. Él me muestra, por ejemplo, en la parte inferior, los dispositivos de la serie Multi2. Nosotros vamos a escoger el MB1. Pero de la misma forma que escogemos el MB1, podemos escoger el MB0, algunos de la serie Mini, ¿ok? También tenemos los dispositivos de la serie Mini, como por ejemplo el Multimini 0.1P, ¿ok? Que es bastante usado por ahí. También tenemos los dispositivos de la serie PNOS multiclásica, como es el M1P con puerto Ethernet, y también lo tenemos en modo puerto serial. Pero para nuestro esquema, para mantener la consistencia de lo que está en la maleta, vamos a seleccionar nuestro módulo MB1. Podemos sencillamente arrastrarlo o hacerle doble clic y soltarlo en el lado derecho. Listo. Ya tenemos nuestro CPU, nuestro controlador seleccionado. Ahora fíjense que se nos habilitaron muchas más opciones. Tenemos módulos de conexión. Dijimos que los módulos de conexión pueden ir a la izquierda. También tenemos, porque se nos habilitó, módulos de interfaz. En este caso dijimos que nuestra maleta tenía un módulo Profinet. Yo lo selecciono, lo voy a arrastrar. Fíjense que si yo lo coloco del lado izquierdo, se coloca una franja verde, que es permitido. Pero si lo coloco del lado derecho, me va a decir, mira, este módulo no se puede situar en esta posición, entonces no me va a dejar soltarlo acá. Nosotros lo agarramos y lo arrastramos de esta forma. ¿Ok? Ya tenemos nuestro módulo de comunicación. Vamos a seleccionar el módulo de 16 entradas, que dijimos que es necesario para manejar toda la cantidad de señales que tenemos. Fíjense, ocurre lo mismo. Franja verde, donde yo lo quiero soltar. Del lado izquierdo yo no puedo soltar módulos de entrada o de salida. Y finalmente escogemos un módulo de 8 entradas y 4 salidas. Fíjense, lo puedo soltar a la izquierda del controlador o a la derecha del módulo de 16 de ahí. En ambas posiciones es válido. Todo depende de cómo nosotros entonces hagamos nuestra distribución de hardware. Fíjense que en la parte inferior ya tengo todos los módulos seleccionados. Ellos me hacen un resumen de la cantidad de entradas y de salidas que yo tengo. Hasta ahorita tengo 24 entradas físicas y 4 salidas físicas, que en este caso son salidas de voltaje. ¿Ok? El primer módulo, que es el módulo de comunicación, el módulo Profinet, vamos a alargar esto. El módulo Profinet dice que tiene 128 entradas y salidas, pero es un módulo de comunicación. Estas son entradas y salidas virtuales. Viene por comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le puedo enviar de pronto a un PLC, como este módulo que escogimos para el ejemplo es Profinet, un PLC que hable Profinet, ¿ok? Y le digo cuál es el estado de nuestros elementos de campo. Nuestros pulsadores, nuestros micros, nuestras cortinas, nuestros muting. Entonces, no es necesario utilizar entradas adicionales en el PLC de proceso para que ellos puedan manejar la información de los estados del sistema de seguridad. Por comunicación se le pueden enviar. Igual podemos recibir, supongamos, tengo mi interfaz gráfica, el operador resetea o se le habilita un botón de reset, no físico, sino a través de esa pantalla, y cuando él resetea, ese reset llega al PLC de proceso, el PLC de proceso se lo envía al módulo Profinet del sistema de seguridad, y entonces ese bit se le incorpora al controlador o a la lógica de control que estemos haciendo. Obviamente, fíjense que no es casualidad, los elementos de comunicación tienen un color verde. Eso me quiere decir que no son seguros, son elementos de comunicación. Los elementos seguros aquí son amarillitos. Entonces, lo podemos diferenciar de esa forma. Listo, entonces ya nosotros podemos empezar a trabajar. No, el programa asigna unos indicadores que de pronto no son muy mnemotécnicos, no vamos a saber cuál es el módulo 1, el 2, el 3, podemos cambiar el nombre tranquilamente. Al módulo base lo voy a llamar CPU, por ejemplo.
al módulo A3, que es el módulo 16 de I, lo voy a llamar DI, y al módulo 4, que en este caso es el mixto de entradas y salidas, vamos a llamarlo DIO. Al módulo de Profinet vamos a llamarlo de pronto módulo de comunicación, ¿ok? Entonces, de esta manera nosotros cambiamos el nombre, pero la posición sí se mantiene. Lo que hemos cambiado sencillamente es el nombre de cómo vamos a encontrar las variables dentro del programa, ¿ok? Entonces, en la sección de arriba hay dos pestañas. Una dice configuración de hardware y la otra programa de usuario. Me voy a la parte de programa de usuario y se me habilita esta interfaz. Nosotros vamos a trabajar en este programa por páginas. Cada página tiene una cantidad de, un arreglo matricial de espacios. Nosotros vamos a colocar entradas, salidas, elementos de conexión, elementos lógicos, ¿ok? Distintos elementos. Vamos a hacer el conexionado de esos elementos, pero ajá, ¿qué pasa si yo necesito más o mi programa es muy denso y tenemos muchos elementos? Pues tranquilo, no hay problema. Agregamos con botón derecho páginas nuevas, ¿ok? También podemos de pronto en la parte de opciones, podemos cambiar el dimensionamiento matricial de esos espacios. Aquí yo tengo por ahora 4×6, pero podemos escoger un dimensionamiento más, agregar filas o agregar columnas y vamos a tener entonces más elementos por página. ¿Ok? Entonces, esas son opciones que tenemos para nuestro trabajo. Entonces, desde el punto de vista funcional, estamos en un ambiente bajo Windows, es bastante intuitivo, ¿ok? Ya tenemos nuestro hardware configurado, ahora lo que empezamos es a trabajar con la lógica. En el lado derecho de la pantalla se observan las diferentes carpetas donde nosotros tenemos todos los elementos que vamos a utilizar, ¿ok? Básicamente, la primera columna la vamos a dejar para los elementos de entrada, ¿ok? Y la última columna para los elementos de salida. Fíjense que hay unas pequeñas bolitas o puntos a la izquierda y a la derecha. Ya eso también lo vamos a usar un poquito más adelante. Entonces, supongamos que el primer elemento que yo quiero conectar sea el pulsador de paro de emergencia. Yo me puedo parar en la primera casilla y voy a agregar mi pulsador. Hago doble clic sobre la casilla y se me habilita un pequeño panel, una paleta de opciones con todos los elementos que yo podría estar incorporando en esa casilla. Vamos a seleccionar un pulsador de paro de emergencia, ¿ok? Y él me dice qué tipo de pulsador nosotros vamos a estar manejando o configurando. Fíjense que tenemos pulsadores que son tipo 1, tipo 3 o tipo 3 con simultaneidad. El tipo 1 es un pulsador monocanal. Ya vimos que la necesidad de usar monocanal o bicanal dependerá del nivel de categoría de seguridad que yo necesito alcanzar. Ese nivel de categoría me lo va a dar el análisis de riesgo. Por ahora vamos a seleccionar un nivel tipo 3. ¿Y qué diferencia hay con el 3 entre el tipo 3 y el tipo 3 con simultaneidad? En el tipo 3 puede haber digamos, un desfasaje entre lo que es la activación del canal 1 y del canal 2. Es decir, el 1 se mantiene activo y el 2 se cayó. O fue a entrar el 2 y entró el 2 primero y después el 3. Aquí no hay tiempo, cuando entren y se sincronicen los dos, cuando entren los dos, ahí es que él me va a habilitar el bloque. Pero en el caso de la simultaneidad, no. Yo tengo hasta 3 segundos para poder hacer la sincronización de ambos canales. Es decir, cuando ambos canales se activan dentro de un rango de hasta 3 segundos, el bloque activa mi salida. Entonces, supongamos, vamos a escoger un tipo 3. Él me dice cuál es la entrada que tú vas a seleccionar. En este caso tenemos dos módulos que manejan entrada. El de entradas de 16 dpi o el de entradas mixto. Vamos a suponer que dejemos aquí las entradas 0 y 1. ¿Ok? Le decimos OK y ya ese es mi bloque configurado. Fíjense que tengo dos entradas y una salida en el bloque. Entonces, puedo también de pronto
habilitar detección de derivación en el circuito de entrada. ¿Qué quiere decir eso? Quiero alimentar a este pulsador con salidas de pulso. Puedo usar la salida 0, la 1, la 2 o la 3. Entonces, si no coloco esta opción, la alimento con 24. Si habilito el check en esta casilla, esa entrada esperada viene por tactos de prueba o por las salidas de pulso que me da el controlador. ¿Ok? Otra consideración que hay aquí, tenemos 4 pestañas. En el inicio me pide cómo va a ser mi rearme, es decir, el reseteo. Yo quiero que cuando las entradas estén ok, el bloque emita una salida ya de alto, entonces coloco rearme automático. Si yo quiero que sea manual a través de la condición que venga de pronto de una confirmación de una IHM, de una confirmación de un pulsador físico o de otro elemento, tengo que seleccionar o supervisado o manual. En el caso del supervisado, él va a esperar un flanco descendente. Yo presiono el botón de reset y cuando libero ese botón de reset es que él arma este bloque que estamos configurando. En el caso del manual es un flanco ascendente. Cuando yo apenas aprieto el botón de reset, él arma el bloque. ¿Ok? Entonces, por ahora vamos a dejarlo como rearme automático. Ya vamos a ver que podemos utilizar 2 tipos de opciones para estos tipos de rearme. ¿Ok? Listo, ya tenemos nuestro primer pulsador. Podemos indicarle quién es o dónde está. Nuestro bloque en general, en la pestaña de general, le podemos decir, mira, este va a ser mi stop de emergencia 1. ¿Ok? Podemos darle también información adicional. Este stop de emergencia, le decimos, está en la puerta principal. Puerta principal. ¿Ok? Entonces, ¿qué beneficio tiene esto? Para el programa, ninguno. Para la operación del controlador, ninguna. Pero para el mantenimiento, para el que va a venir a hacer modificaciones, para el que va a venir a hacer una depuración de algún tipo de falla, es muy importante. Y eso es así en cualquier sistema de programación. Yo hago un programa hoy y de pronto dentro de un mes ya se me ha olvidado para qué era o dónde estaba. Todo programa documentado va a ser mucho más fácil de seguir por una persona que no lo haya hecho. Todo programa documentado va a ser mucho más fácil de mantener y de hacer depuraciones futuras. Entonces, podemos agregar información tanto a los bloques como a las entradas. Yo a esta entrada de I0, si le doy doble clic, puedo editar el nombre que quiero que me muestre. Bueno, yo le voy a poner push button de emergencia principal. ¿Ok? Entonces ya de alguna forma sé que la entrada 0 y la entrada 1, vamos a escribirle lo mismo. ¿Ok? La entrada 0 y la entrada 1 son el push button principal. Esto no afecta el programa, pero sí afecta la legibilidad, esa capacidad que tenemos para poder hacer un seguimiento futuro. Entonces, habilitamos nuestro primer pulsador, vamos a habilitar un nuevo pulsador o un segundo pulsador. Vamos a hacer el doble clic, agregamos este, ya como es más de lo mismo, vamos a decir que va a ser tipo 3, este va a ser tipo 3 con simultaneidad, y entonces él me activa esto de esta manera. ¿Ok? Tengo mis dos pulsadores y de manera rápida vamos a entonces agregar un elemento lógico. Yo quiero agregar una comportada para que cuando ambos estén activos, entonces yo tenga mi salida activa. ¿Ok? Entonces, habilitamos nuestra salida. Vamos a decir que va a ser una salida de semiconductor. Y yo quiero que sea una salida de pronto sencilla. ¿Ok? ¿Qué hacemos aquí con esto? Le estamos diciendo que deben estar presentes ambos pulsadores para que la salida se encuentre activa. Ya esto en sí es una función de seguridad.
Tenemos unas entradas, tenemos una lógica y tenemos una salida. Podemos simular, claro que sí, este software tiene esa versatilidad. Activamos aquí el icono de una especie como de arañita que hay ahí. Y con el icono, entonces procedemos a arrancar la simulación. Podemos disminuir la velocidad de los ciclos, no hay problema. Y nosotros con tumbar 1, por ejemplo, la función de seguridad de ese pulsador se cae y el bloque AND termina tumbando entonces la salida del elemento. ¿Ok? Para poderlo normalizar, supongamos que se cayeron los dos, habilitamos la entrada a 0, por ejemplo, vamos a esperar unos 4 o 5 segundos a un tiempo más o menos superior a los 3 segundos y luego activamos la segunda entrada. Fíjense que con activar la segunda entrada, él activa su salida de bloque y al tener los dos 1 en la compuerta A, entonces ya mi salida se pone en 1. ¿Ok? Hasta ahí todo chévere. Supongamos ahora que vamos a hacer lo mismo con el pulsador número 2. Este pulsador número 2 lo voy a tumbar. Tumbamos la salida. Obviamente se nos cayó la salida 0. Ahora voy a hacer lo mismo. Voy a levantar la entrada 2. Vamos a esperar de pronto unos 4 segundos. Aquí. Y luego activamos la entrada 3. Si yo activo la entrada 3, el bloque dice que no. Mira, tú me configuraste como una entrada de simultaneidad, ambas entradas superaron la separación de los 3 segundos y a pesar de que yo estoy viendo que ambas están en 1, yo como bloque no te emito la salida en alto. ¿Ok? Entonces, tenemos que sencillamente desconectar y conectar ambos en el intervalo de tiempo corto para que no tenga problemas. Cuando escoger simultaneidad o no simultaneidad, pues eso queda ya a nuestro criterio, ¿no? Cuando escogemos simultaneidad, pues estamos siendo un poco más exigentes con la incorporación o la sincronización de esas señales. Entonces, es bastante útil utilizar el concepto de la simultaneidad, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista de función de seguridad, esto es ya nuestra función como tal, ¿ok? Ahora bien, tenemos la salida 0 asociada a, vamos a decir que esto es los emergency stop. Ok. Cuando la salida 0 está en 1 es porque los paros de emergencia están activos. Vamos a cambiar este nombre. Estamos en la página 2. Vamos a subir esta página aquí arriba. Ok. Ahora nuestra página 1 es la que tiene la lógica. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a decir que esta página es la que se va a manejar los usadores de emergencia. ¿Ok? Y ahora queremos habilitar de pronto en una nueva página lo que son los micros de puertas. Tenemos dos micros, uno magnético y el otro no magnético, ¿no? Entonces, en la página 2 seleccionamos una entrada de puerta. Vamos a escoger aquí una puerta. Esta va a ser la entrada, supongamos, aquí tenemos ya un poco más de variedad. Recordemos que las puertas podemos tener contactos monopolares o contactos bipolares, canales abiertos y cerrados o canales cerrados o incluso hasta 3 contactos. Vamos a seleccionar un canal tipo 3. ¿Ok? Él me asigna unas direcciones, vamos a mantenerlas sin problema. Vamos a habilitar aquí en el inicio un rearme manual, ¿ok? Vamos a darle de pronto una entrada en el segundo módulo. Vamos a darle la entrada 7 del segundo módulo, ¿ok? Y esa va a ser la entrada del reset. Fíjense que a diferencia del paro de emergencia, aquí tenemos 3 entradas asociadas al mismo bloque, pero es por el reset, ¿ok? El reset que está amarrado de forma directa al bloquecito. Entonces vamos a decirle que este es el reset y que esto es el sensor magnético.
¿Ok? Y este va a ser nuestro bloque, supongamos, de la puerta 1. ¿Ok? Listo, tenemos una puerta y tenemos otra puerta. Vamos a suponer que la otra puerta viene de un PC Code. Fíjense que los iconos no están asociados a los sensores, sino más bien a la función. La otra vez me dijeron, me preguntaron, mira, pero yo me equivoqué porque puse un icono de una puerta y era un paro de emergencia. No hay problema. El programa o la operación del programa va a ser exactamente igual. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que puede ser confuso para el que vaya a leer el programa en un futuro y vea un icono de una puerta y representa físicamente un botón de emergencia. Entonces, la idea es tener el icono asociado al elemento físico, ¿no? Para el programa es sencillamente una entrada que está llegando. Entonces, vamos a escoger aquí una entrada monocanal, ¿ok? No le vamos a poner un reset, sino que vamos a dejarlo como un rearme automático y de esta manera ya tengo mis dos puertas. Esta va a ser la puerta 2. Entramos acá en general y decimos puerta 2. Y las dos puertas se van a encargar entonces de habilitar una salida que es solamente para puertas, ya no es de paros de emergencia. A una salida sencilla. Habilitamos acá y habilitamos ambas puertas. Pero ¿qué sucede? Supongamos que yo no puedo de pronto decir que tengo la seguridad de las puertas bien si por en otro lado apretaron un botón de paro de emergencia. Entonces me interesaría amarrar la condición de, digamos, puertas OK con el botón de paro de emergencia también. Es decir, yo debería tumbar toda la seguridad de la máquina para que no queden sectores alimentados. Entonces, agregamos una nueva entrada a la compuerta AM y en este caso utilizamos los bloquecitos que tenemos acá a la derecha, opción número 1. ¿A qué me refiero con eso? Hacemos doble clic y decimos de las salidas. Vamos a usar la salida 0, que es la que ya configuramos, la salida 0, que es la de los emergency stop. Y esto lo metemos acá de esta forma. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando en la otra página se caiga la salida por un paro de emergencia que apretaron, entonces en esta página la condición de puertas OK también se va a perder. Esta es una forma de poder transferir entre páginas estos estados, ¿ok? No es la única, porque también tenemos la posibilidad de conexiones, puntos de conexión. Supongamos vamos a abrir otra página para el Gatebox. Vamos a abrir una tercera página y esta va a ser nuestra botonera. El Gatebox se encarga entonces de mantener energizado el magnético, ¿ok? Y de tumbarlo con la llave. Entonces supongamos que yo voy a agregar acá, ¿ok? Un botón del Gatebox. Este va a ser un pulsador normalmente abierto, ¿ok? Este pulsador enclava y el otro pulsador desenclava. Vamos a poner un pulsador tipo llave. Este es un pulsador de tipo llave. También va a ser un pulsador normalmente abierto, ¿ok? Y vamos a utilizar entonces ahora un bloque biestable. ¿Qué hace el bloque biestable? Es el equivalente de las funciones de latch y de un latch que usamos en un PLC o, dependiendo del PLC, de set y reset. ¿Ok? Entonces, cuando yo recibo un 1 por la entrada de set, él habilita una salida. Y esta salida, entonces, vamos a decir que es una salida física, que es la que controla el magneto. Entonces, esto es la de activación
del magneto. ¿Ok? Entonces, cuando yo pulso la entrada 7, que está asociada al gatebox, pues él enclava. Obviamente no vamos a estar ahí con el dedo presionado todo el día, sino que nos vamos. Pero él mantiene el estatus. Y cuando queremos liberarlo, pues activamos la llave. Y en ese momento se cae la salida del biestable, y al caerse la salida del biestable, pues desmagnetizo la puerta y tengo permisos para entrar. ¿Ok? Entonces supongamos que yo quiero asociar también el comportamiento de este magneto a alguno de los elementos que ya tenemos por allá. Entonces vamos a usar no el elemento de salida como hicimos anteriormente, sino que vamos a usar un elemento de conexión. ¿Ok? Un elemento de conexión que viene a ser como una marca dentro de lo que conocemos dentro del mundo de la programación de PLC, una marca, un bit interno, no es de salida, pero lo podemos usar en distintas partes del programa. Vamos a decir, este es mi marca 1. Esta es la marca del magneto. ¿Ok? Entonces, supongamos que yo tengo esta señal asociada a esa marca, y esta marca yo de pronto la quiero involucrar con esta función lógica. Entonces lo que hacemos es, llamamos a otro bloque de conexión, pero ahora es de destino. ¿Ok? Ya usamos el de origen, ahora usamos el de destino. Pasa a ser como una fuente, como una entrada adicional. Y habilitamos entonces un espacio más aquí para que él funcione de una manera también como si fuera una entrada o que si fuera una señal que viene desde otra página. ¿Ok? Entonces podemos hacer uso de los elementos de estos círculos que tenemos a la izquierda, ¿sí? Podemos hacer también uso de los elementos de conexión de origen y de destino. ¿Ok? Entonces vamos a simular esto. Fíjense, vamos a activar esto. ¿Ok? Fíjense que a pesar de que la puerta 1 tiene las señales en alto de sus entradas, la salida del bloque está en 0, porque no está magnetizado, perdón, no está activado todavía el reset. Cuando yo activo el reset, en ese momento él comienza a funcionar. ¿Ok? Quito el reset y la puerta se mantiene energizada. ¿Ok? Entonces, ¿qué importancia tiene esto de la simulación? Nos permite ver si la lógica que estamos creando va a funcionar o no. Si la lógica que estamos creando tiene problemas de sincronización, o si hay alguna variable que no se está activando en el momento esperado. ¿Okay? Entonces, siempre es bueno hacer las simulaciones antes de la implementación. Pero este mismo aspecto que nosotros estamos viendo y evaluando aquí con las simulaciones, lo vamos a ver cuando tengamos entonces nuestro programa corriendo en el controlador. Otro elemento que usamos mucho, con mucha frecuencia, es el de tiempo. ¿Okay? Supongamos acá, nosotros tenemos de pronto la necesidad de mantener la llave, para evitar algún tipo de mala operación, de mantener la llave activa durante, digamos, 3 segundos. Y con la llave cerrada 3 segundos, después libero el magneto. Cuando esto es así, entonces incorporamos un elemento de tiempo. ¿Ok? Montamos aquí un reloj de tiempo, un elemento de tiempo, y le decimos segundos 3. Nosotros podemos habilitar aquí hasta 10 minutos en escalas de minutos, de segundos o de milisegundos. ¿Ok? Nosotros podemos configurarlo, en este caso fue con un elemento de retardo a la desconexión, pero también podemos usar un retardo a la conexión. Es decir, mantenerlo igual que un on delay de un PLC. Yo necesito que la entrada esté activa 3 segundos
para que luego de esos 3 segundos él emita la señal, en este caso, y tumba el magnético. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo podemos simular? Ya sabemos la arañita, arrancamos la simulación, activo la entrada, fíjense que la entrada 8 está activa, pero la salida del temporizador todavía no está activa. ¿Ok? Entonces, en este caso, ya conmutó, ya pasó el tiempo, funciona exactamente igual que un temporizador on delay, porque yo lo puse con retardo a la conexión, u off delay si lo selecciono con retardo a la desconexión. ¿Dónde usamos a veces los retardos a las desconexiones? Por ejemplo, teníamos en algún momento una cortina que por vibraciones de la máquina a veces emitía falsas señales. Entonces le incorporamos un timer de pronto de 250 milisegundos para que cuando se abriera la señal, por más tiempo de eso, entonces sí, en verdad era que se había interrumpido la función de seguridad, en este caso de una cortina, y ahí teníamos que intervenir, ¿ok? Y mandar a parar la máquina. Pero si no hubiésemos puesto ese timer, esa perturbación, esa señal falsa, ¿ok? Que en algún momento podríamos estar teniendo, estaría parando la máquina de forma inesperada, intempestiva e indeseada, ¿ok? Entonces, estos bloques que nosotros hemos usado acá, esta forma de interactuar entre páginas, es lo que nosotros típicamente usamos con el PNOS Configurator, el PNOS Multiconfigurator. Podemos seleccionar elementos de salida secos, es decir, de contacto sí, pero si yo hubiese escogido, por ejemplo, si yo aquí le doy un bloque de contacto, fíjense que no tengo ningún bloque de contacto porque no tengo elementos físicos de ese tipo. Cambió el proyecto, necesito abrir un bloque de contacto, lo seleccionamos y lo insertamos. En ese caso sería un módulo de 4DI, 4DO, lo incorporamos, ¿ok? Lo incorporamos y ahí ahora sí podríamos estar usando de pronto con el paro de emergencia porque se necesita un contacto seco, de pronto que vaya un robot para abrir la cadena de seguridad. Entonces, ahora sí podríamos tener aquí, fíjense, la opción de un contacto de salida. Podríamos escoger una salida doble contacto, ¿ok? Y en este caso, la pegamos acá. De la misma forma, ¿ok? ¿Cuál otro elemento usamos que lo mencionamos en las láminas al comienzo? La posibilidad de retroalimentar el estado de conmutación de esa salida. Mira, este bloque va a ir de pronto a un contactor. Bueno, no importa, me traigo, le digo, mira, te voy a usar el circuito de retroalimentación. ¿Ok? Él me habilita una nueva entrada a ese bloque. Y le digo, mira, mi entrada de retroalimentación viene por, supongamos, la entrada 14 del módulo de 16DI. Entonces, esta entrada nosotros venimos y la conectamos y se supone que cuando está la máquina parada, esa entrada está en 1 y cuando la máquina ya habilita la seguridad, esa señal se debe ir. ¿Ok? Entonces, con esto monitoreamos el estado de las salidas y también entonces de las entradas. ¿De qué forma podríamos estar haciendo el reset si no lo queremos hacer como lo habilitamos en la puerta? En el mismo bloque, bueno, para no estar interviniendo en cada uno de los bloques, lo que podemos hacer es lo siguiente. Incorporamos un elemento de rearme. ¿Qué hace el elemento de rearme? Hace exactamente lo mismo que teníamos previsto, pero como un elemento externo. Es decir, nosotros le vamos a decir que este reset maneja el concepto de la salida condicionada a que una entrada específica, supongamos
Vamos a habilitarlo un pulsador. Dijimos que el pulsador le podemos dar la entrada, la entrada que le dimos fue la última, ¿no? Supongamos, otra entrada, una entrada. Esta entrada viene acá, pero fíjense que ahora lo seleccionamos por flanco descendente. Listo, arrancamos nuestra simulación. Ponemos en play. El bloque, a pesar de que los dos pulsadores están activos y que ambos bloques tienen sus salidas activas, el reset no emite ninguna salida hacia el elemento semiconductor, es decir, la salida cero de este bloque. ¿Por qué? Porque él va a activarse cuando el descenso del flanco, es decir, el monitoreo de la condición de este bloque de rearme descienda, y en este momento es que activa mi bloque de salida. ¿Okay? Entonces, tres posibles formas de habilitar la realimentación, o el reseteo de los bloques. Automático, manual, o flanco ascendente, o supervisado por flanco descendente. Como lo queramos usar, dependiendo entonces de nuestra aplicación. ¿Sí ha quedado más o menos claro? Sí, sí, perfecto, Jacobo. La verdad que Veamos todo... entonces, Fernando, si te parece el video de cómo manejamos la maleta. Por supuesto. Para que veamos nuestra maleta de entrenamiento con los elementos que les mencioné. Ahí vemos el programa, todos los elementos están activos y corriendo. Vamos a ver cómo funciona. En este caso, teníamos, vamos empezando, arrancamos, tenemos todos los elementos, todos en orden, no hay ninguna violación de seguridad, el magneto está debidamente energizado, ¿ok? Abrimos una puerta, el PCENCode tumba la señal. Este no era un PCENCode, esto era un magnético de tipo entrada-salida, perdón, abierto-cerrado, no me acuerdo bien cuál era este. Normalizamos, esta puerta no está asociada al rearme, los pulsadores de emergencia sí. Fíjense que el de arriba, el pulsador de arriba tiene salidas de tacto por alimentación, el de abajo no tiene salida de tacto por alimentación, es decir, el de la botonera se alimenta con 24 y el de arriba con salidas de tacto, ¿ok? Me exige el reset para que el bloque pueda normalizarse. La llave deshabilita el magnético, ¿ok? Y por mucho que yo quiera resetear, el sistema no rearma. Normalizamos, uno para activar una condición y el verde es el que magnetiza finalmente. ¿Ok? Una condición que hicimos, una prueba es llevar a corto la salida 0 y 1. En este caso, en el display, si se aprecia, se lleva la indicación de que hubo una falla en las salidas de pulso. ¿Ok? Entonces, de esta manera, nosotros hacemos una pequeña representación de lo que en la vida real nos vamos a encontrar en una celda, en un proceso, botones magnéticos, sensores deslizantes, botoneras, gatebox, cortinas. Entonces, todos estos elementos se usan, se encuentran, ya lo podemos programar. Vemos que es sencillo programarlo y que la programación debe ir de la mano con lo físico. ¿Queremos alimentarlo con salida de pulso? No hay problema. ¿Queremos alimentarlo con 24 voltios? No hay problema, pero tenemos que indicarle al sistema cómo lo estamos alimentando. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta, Fernando, a la audiencia, no sé. Si quieren conversar de algo más. Bueno, en principio no tenemos ningún chat, por lo que veo. Veo que afortunadamente, bueno, tu explicación es perfecta. Fernando,
Sí, adelante, Tenemos Gabriela. tenemos una pregunta aquí de Belisario Paz. Ah, perfecto, adelante. Está bien el chat. Adelante, Gabriela. Cuéntanos y El, respondemos. para interruptores automáticos generales de plantas, ¿tiene algunos sistema de control y monitoreo? Para interruptor automático general, no porque, claro, esto no va en la seguridad activa de las máquinas. Digamos que esto ya iría dentro del procedimiento LOTO, seguramente. Entonces, obviamente, un interruptor general de planta, digamos que está fuera, es un equipo totalmente electromecánico, vamos a decir, o sea, está fuera de la automatización como tal, ¿vale? Entonces, no lo tendríamos aquí considerado como tal en lo que es el entorno del Penon Multi, pero obviamente también se puede monitorear, ¿no? Entonces, no sé aquí, Jacobo, si quieres añadir algún punto adicional. Sí, como elemento de conmutación, para nosotros podemos escogerlo como un interruptor tipo pulsador, tipo puerta, cualquiera de estos iconos te va a servir. O sea, como tal, el loto, el interruptor general, no lo tenemos, ¿ok? Porque se supone que si bajaste el interruptor general, a menos que nos alimentemos de un UPS, el sistema de seguridad también lo vamos a perder, ¿no? Correcto. Pero pudiera ser que estamos alimentándonos desde otro lado, supongamos que sea así, y con cualquiera de estos iconos traernos una señal del contacto auxiliar de ese interruptor y monitorearlo en el sistema de seguridad como condición para hacer otra cosa. Perfecto, perfecto. Claro, queda así, como función al final estándar, ¿no? Como una señalización de un Sí, sí, elemento estándar del proceso, vamos a decir. sí. Perfecto. Bueno, buena explicación, Jacob. Hay otra pregunta de Oscar Rodríguez. Quería saber si las entradas de pulso se conectan y cómo funcionan. Ok, las entradas de pulso en la presentación, aquí, o sea, esta es la función. Es una deshabilitación del nivel de voltaje pero por muy corto tiempo. Pero esa deshabilitación se produce o sea, el controlador sabe en qué momento la deshabilité y que no es una señal externa de paro. Pero cómo se conectan, estaríamos hablando de este tipo de conexionado. Salimos de nuestro controlador, que pasa a ser una especie de fuente, esas salidas de pulso pasan a ser fuentes, las enviamos a un contacto seco, que puede ser un magnético o como tenemos acá un pulsador de emergencia, y el retorno, la salida de ese elemento de conmutación, la llevamos a una entrada de nuestro PLC. O sea, una entrada segura de nuestro proceso. ¿Okay? Correcto, sí, Esto puede ser para uno o para varios elementos, siempre y cuando sean secos, es decir, de contacto. efectivamente. Ese es el punto y bueno, obviamente, ¿para qué sirve? ¿No? También ha explicado Jacobo muy bien la conectividad, ¿no? De las señales de pulso, pero nos sirve en nuestro sistema Penon Multi, lo podemos utilizar de dos maneras. Las señales de pulso las podemos utilizar para cumplir su función pulsante, como dice Jacobo en contacto seco, elemento pasivo. O sea, esto quiere decir que cuando tenemos que, por ejemplo, cablear una parada de emergencia o un sensor magnético, que son elementos de seguridad, pero son pasivos, no llevan alimentación, no llevan tecnología RFID, los tenemos que cablear en doble canal. La normativa, la 13849, nos dice que los dos canales de entrada, o sea, los dos canales del sensor, que van del sensor o de la seta de emergencia al relé, deben tener redundancia diversitaria, deben tener diferente potencial. Entonces, con las señales de tacto conseguimos eso, ¿vale? O sea, hacemos la redundancia para que en caso de cortocircuito de esos dos canales detectemos el error de forma inmediata, ¿vale? Y no haya una acumulación de errores. Esa es una, pero luego también tenemos el Penon Multi ya como sistema completo y 100% optimizado que es, ofrece la posibilidad de que si ustedes no usan esas señales de tacto, porque tienen, no sé, elementos RFID o porque su seta de emergencia, su función de para emergencia requiere un performance level C o D y no necesitan usar señal de tactos o de pulsos, las pueden utilizar como salidas de proceso o de diagnóstico. Quiero decir, hay cuatro, el multi, el módulo base tiene 4 señales de pulso que las podrían convertir en señales o en salidas
de señalización, por ejemplo, para señalizar un estado, una alarma o lo que considere. Entonces, bueno, desde un punto de vista funcional, este punto último es importante y desde la parte normativa, como hemos dicho, para conseguir el máximo nivel de seguridad en elementos pasivos de seguridad también son imprescindibles. Ok, tenemos más preguntas ahora de Ricardo Molina. Cuando tenemos un de seguridad con salida doble de pulsos, ¿qué bloque hay que programar para que funcione con dichos pulsos? Yo no he entendido muy bien la pregunta, no sé, Jacobo, si lo tienes claro. Yo lo que le estoy entendiendo es como que si tienes un elemento doble, por ejemplo, una puerta, Okay. y tiene doble canal, que si lo queremos habilitar con los pulsos, entonces esta sería la forma. O sea, habilitamos aquí el check, o sea, todos los botones, las puertas, te van a permitir detectar la situación en el circuito de entrada y tú le dices cuál es la entrada de pulsos que estaríamos recibiendo por ese canal. Por ejemplo, hey, voy a usar la 2 y voy a usar la 3. En el momento que nosotros establecemos esto, ya él sabe, no sé si se aprecia aquí. Sí. Vamos a, aquí ya él sabe que va a recibir la salida de pulso canal 2 por la entrada 9 y la salida de pulso 3 por el canal 10. Y de esta forma, entonces, ya el sistema entiende y hace el match entre lo físico y el programa. No sé si esa era la pregunta. Ricardo agregó más informaciones. Él he dicho que se refiere a elemento con salida o SSD. Ah, perfecto. Vale, entonces, bueno, ahí respondo yo, si está de acuerdo Jacobo. Ahí lo tenemos, no necesitamos la señal de pulso para nada, porque ya la salida OSSD va a ser elemento con doble salida OSSD, un sensor, por ejemplo, una barrera optoelectrónica o un sensor con tecnología RFID activo. Entonces, ya los dos canales de entrada, o sea, las salidas del sensor que van a las entradas del relé, ya nos están dando diferencia de potencial entre ellas dos. Van a 24 voltios, son salidas OSSD a 24, entonces ya no necesitamos usar los pulsos, porque realmente ya las propias salidas nos están dando esa diferencia de potencial que necesitamos para hacer el máximo nivel de seguridad. Aquí en el esquema que estamos viendo en la lámina ahorita, tenemos que los contactos secos sí necesitan, porque lo quiero, porque necesito llegar a un nivel de categoría 4, por ejemplo, usar las salidas de pulso TCR y T1. Pero el PCNS lock, que viene a ser un elemento con salidas o SSD, ya ahí si lo alimentamos con 24, no hace falta usar los pulsos. Correcto. Una pregunta ahora de Uber de Colombia. Los sensores que no se pueden para alimentar con salidas de pulso como los sensores que no se pueden para alimentar con salidas de pulso como cumplen con el nivel de seguridad. Bien, bueno, es lo que estamos comentando. Al final, si tienen salida OSSD, ya de por sí solos, como comentábamos Jacobo y yo antes, ya nos están dando con los 24 voltios la diferencia de potencial en la salida, entonces ahí no necesitamos. Y si son pasivos, son contacto seco, como comentaba Jacobo, pues ahí ya sí. Y luego, obviamente, si es un sensor de otra índole, un sensor que sea a lo mejor de proceso, que no esté certificado como seguridad, pues no va a cumplir, por mucho que conectemos tactos o que no conectemos tactos. Si es un sensor, por ejemplo, que se me ocurre a mí, un sensor típico esto de Roldana, el típico sensor de final de carrera de rueda, que puede ser considerado un final de carrera, pero no está homologado como equipo safety en la mayoría de los casos. Ese equipo, por mucho que hagamos y por mucho que implementemos tactos y tal, no va a poder nunca ser considerado como un elemento de seguridad. Entonces, bueno, no sé, esto espero que responda a la cuestión, pero básicamente es ver primero que el sensor
de por sí que conectamos al PNOD Multi esté homologado con seguridad, y luego dentro de eso ver si es un elemento pasivo, es un elemento activo, y si es pasivo vamos a utilizar en contacto seco, ¿no? Elemento que no va alimentado en los pulsos o los tactos, y si es activo con RFID o SSD, pues al final no lo vamos a necesitar para nada. Achilio pregunta acerca de la grabación. Achilio, nosotros, por favor, síganos en la página de LinkedIn, PILS Internacional, solo PILS, y nosotros vamos a publicar la grabación en esta página. Más una pregunta ahora de Carlos Romero. Buenas tardes, ¿cómo se manejan las entradas de encoders de seguridad? Buena pregunta también, Carlos. Básicamente aquí tenemos un módulo específico, que es un módulo de ampliación que puedes cablear por TTL directamente el encoder al multi, ¿vale? Para hacer el control de velocidad seguro, como hemos comentado antes en la introducción, ¿no? Por ejemplo, en un control de mecanizado, una máquina torno, una máquina fresadora, lo podemos hacer para supervisar velocidad, o también se podría hacer, bueno, si fuera un sistema más rudimentario de motion control, ¿no? Que fuera electromecánico con una redundancia de sensores que midiesen y que se pudiesen cablear a esa misma tarjeta, ¿no? Entonces, lo normal es hacerlo con los módulos de ampliación que ya tenemos, los PNOC-MM-EM, ¿no? Que son los módulos de control de motion para hacer la supervisión de ejes del sistema motion control. Entonces, esto nos da una conexión directa, y el propio módulo de ampliación lo que tiene ya es un sistema de control interno. Quiero decir, cuando conectas un motion control, un sistema de motion al multi, la CPU de multi como tal no tiene ese sistema de control, pero el módulo de ampliación que tenemos, que se le añade a su derecha, como en los módulos de entradas y salidas, ya tiene una CPU interna que es la que nos hace toda la parametrización y configuración del sistema de motion que estamos supervisando. Tenemos tiempo para más preguntas, porque tenemos muchas preguntas por aquí. Fernando, ¿qué te parece? No, perfecto. Vamos, obviamente es un éxito y vamos a atender a todos. Es un placer. Perfecto. José Marín preguntó, ¿cómo se implementa un pitch mode en el PNOC Multi Configurator? Buena pregunta también. Aquí ya le doy el paso a Jacobo, que tiene gran experiencia en campo en la integración del pitch mode y el pitch reader. Así que adelante, Jacobo. Sí, el PIN-Mode es un sistema donde utilizamos una pequeña llave ya codificada con tecnología RFID. Entonces, se le asigna grupos a personas. Dentro de nuestra programación establecemos permisos para esas llaves y esos grupos, ¿no? Entonces, lo podemos usar de dos formas. Desde el punto de vista de safety, donde le habilitamos ciertas, digamos, concesiones o permisivos para las personas de mantenimiento, para las personas de programación, ¿okay? Y también le podemos habilitar como control de acceso. Ya nos vamos de pronto a un nivel superior, supervisor, un PLC, y ese PLC le extrae toda la información de la llave, qué código tiene, a quién fue asignado, qué día entró, cuánto tiempo estuvo adentro. Entonces, podemos hacer una trazabilidad del uso de esa llave dentro de nuestro sistema. Por ejemplo, mira, yo quiero saber si la máquina está parando por fallas mecánicas o porque el operador entra cada rato, interviene, por qué interviene. Entonces, te permite de alguna manera hacer un mejor control y monitoreo de la operación de la máquina. ¿Okay? Entonces, el sistema PID-Mode, bastante usado, incluso lo podemos usar a veces como el principio de llave atrapada, es decir, yo opero la máquina solamente cuando tengo la llave, yo como operador me la llevo y ya la máquina no va a funcionar. Entonces, hay varios esquemas que podemos hacer uso del sistema PID-Mode. Una de las ventajas que tiene el uso del PID-Mode ahora con el MB1 es que podemos manejar a través del protocolo Modbus TCP cierta información que viene contenida en esa llave. Entonces, podemos incorporarlo tranquilamente con el mismo puerto de comunicación y hacemos una pequeña red entre el controlador y el sistema de PID-Mode, en este caso de los PID readers.
Perfecto. Jacobo. Perfecto. Fausto he preguntado si puede dar varios niveles de seguridad al Penosia Multi-Configurator según operador, mantenedor, etc. Sí, cuando nosotros creamos el programa, y lo vamos a descargar, él me da 3 niveles de, digamos, de acceso. El programador con un nivel 1 donde tiene permiso o una contraseña para acceder al programa, descargarlo, editarlo, cambiar cualquier cosa del programa. Un nivel 2 donde solamente te deja visualizar y no deja hacer ningún tipo de cambio. Y un nivel 3 donde puedes cambiar ciertos parámetros. Mira, yo dejé habilitado un temporizador y me doy cuenta que con el paso del tiempo o cuando se le hace servicio a la máquina, el tiempo se vuelve muy corto y necesito aumentarlo. No cambio la lógica, solamente cambio el parámetro, un parámetro específico, y entonces podemos hacer uso a través de ese password número 3. ¿Okay? Desde el punto de vista de programación. Desde el punto de vista, por ejemplo, del uso de la llave, esos niveles, esos permisivos de diferentes tipos de personas que tienen acceso al sistema, también lo podemos lograr con el uso de estas llaves codificadas. Perfecto. Perfecto. Sebastián Páez, he preguntado, en la comunicación Ethernet IP, ¿cómo puedo hacer el intercambio de datos como en un SCADA? Ok, bueno, esto también se lo dejo a Jacobo, es una conexión punto a punto al final, pero bueno, básicamente Jacobo ahí coméntales para dejar el enfoque claro en base a tu experiencia en campo. Sí, en el caso del módulo Ethernet IP, lo hemos usado en redes donde hay controladores de Rowell, de Alumbrali, pues. Entonces, sencillamente le decimos dónde están las direcciones de entrada y de salida, agregamos en el árbol del proyecto, en este caso al módulo de comunicación de PILS, y hacemos el intercambio uno a uno, es decir, lo que para el PLC de proceso es una salida, para el PLC de seguridad es una entrada virtual. O sea, dentro de PILS manejamos el concepto de salidas virtuales o de entradas virtuales. Desde el punto de vista, por ejemplo, vamos a ver acá, en el programita que acabamos de hacer, si yo quisiera habilitar una salida, sencillamente, ¿se acuerdan que agregamos un módulo de comunicación? Yo le voy a decir com, y él va a activar esa salida, por ejemplo, la 0 o la que yo le quiera dar. Yo quiero que, por ejemplo, asociarlo al estatus de este pulsador. Entonces, en el PLC de proceso, estaríamos recibiendo este bit a través de la red Ethernet IP o Profinet, como en este caso teníamos. O sea, no es tan traumático, no es tan traumático. Y de hecho, lo que yo he vivido y sufrido, es mucho más sencillo la configuración de la red en Ethernet IP para este módulo que en la Profinet. Coincido. Más una pregunta de Nelson. ¿Las señales de tacto se pueden usar en monocanal o es obligatorio en bicanal? Desde el punto de vista de uso, no hay problema en que tú la uses un bloque, por ejemplo, un pulsador de permanencia monocanal con alimentación de tacto. No hay problema. Pero recuerda que, o sea, hacemos uso de los tactos porque queremos alcanzar un cierto nivel. Entonces, sería como un poco inconsistente tratar de llegar a un nivel siendo solamente monocanal. Pero sí, o sea, desde el punto de vista de programación, sí se podría, pero habría un conflicto entre lo que esperamos con la norma y lo que estaríamos físicamente conectando, pero sí, podría ser factible. Perfecto. Martín, he preguntado, buenos días desde Perú. Buenos días, Martín. ¿Se puede hacer un respaldo de un equipo ya configurado? Se refiere a un backup, probablemente, Sí, ¿no?
Sí, si tienen el password, o incluso podríamos conectarnos en línea y ver, solamente ver el programa que está corriendo. No podríamos hacer un backup si no tenemos la clave. O Así, podrías hacer el backup, pero no lo puedes abrir. O sea, va más o menos así la cosa. Pero correcto. lo Y puedes visualizar en línea que está corriendo ahí. Así no tengas la clave. las claves, efectivamente. Y esto es un tema importante esto porque obviamente un fabricante de máquina que utiliza este equipo, por ejemplo, nuestro Penon Multi para programar una máquina, al final tiene una propiedad intelectual y él normalmente va a tener claves, ¿no? Lo digo porque muchas veces, bueno, por temas de mantenimiento, pues oye, nos llega algún usuario final, oye, tengo esta máquina, claro, pero no tengo las claves del fabricante, ¿cómo podemos hacer? Bueno, pues en esos casos, como bien dice Jacobo, lo que hay que hacer es intentar hablar con el fabricante original de la máquina para pedirle las claves, porque claro, no hay forma de desbloquear eso. Al final el programa es un programa safety, o sea, el equipo safety de seguridad en todos los niveles y el programa tiene las, como ha explicado antes Jacobo, las 3 contraseñas de nivel de acceso y necesitamos para poder hacer el backup y poderlo ejecutar, sobre todo poderlo ejecutar, necesitamos tener acceso a estas contraseñas. Si lo hemos hecho nosotros, perfecto, obviamente. O sea, lo han hecho ustedes, tienen las contraseñas y ahí de ustedes dependen si quieren compartir esas contraseñas con otros usuarios o no. Perfecto. Julio de México preguntó, ¿cómo poder monitorear el estado de un PENOS S3C? De un Penoz S3, Gaby, S3, Sí, ¿no? S3, sí. Bueno, esto es un relé no programable, ¿vale? Los Penos Sigma, el S3 es un relé de nuestra gama Penos Sigma. Esto es mucho más sencillo que el Penos Multi que estamos viendo. Quiero decir, es simplemente un relé para una única función de seguridad. Puede ser una seta de emergencia, puede ser una barrera de seguridad, puede ser un sensor, lo que tengan. Y el relé tiene o sea, él tiene dos salidas. En el caso del S3 tiene doble canal de entrada, ¿vale? Para conectar el sensor de seguridad o la parada de emergencia o lo que estemos conectando, la barrera, y luego tiene 2 salidas seguras y una salida auxiliar. ¿Vale? Entonces, monitoreo de estado con la salida auxiliar que tiene el relé. Es muy sencillo. Es una salida cableada, solo van a llevar a su sistema de control estándar de proceso y ahí van a monitorear. No tiene nada más. ¿Vale? O sea, en ese caso, como son relés no programables, se monitorea de forma física, digamos, por cableado y por salida. Perfecto. Uber preguntó acerca de un evento sobre análisis de riesgo. Nosotros decimos, Uber, la grabación está disponible en nuestro LinkedIn y también en YouTube, Pius Latin. Puedes ver estas grabaciones, ¿vale? Pero yo voy a encaminarte también un correo con el enlace. Alex preguntó, buenos días, de Perú también, buenos días. Una consulta, ¿podría explicar cómo hacer la revisión de diagnóstico y fallas en el PENOS Multi? Ok, Jacobo, entiendo, se refiere a pila de errores. Sí, sí. Ya que tengo un problema aquí. La pila de errores. La he usado aquí, ya va. Pero ¿quiere la pila de errores o de pronto es la habilitación de los mensajes de display? No. Claro, bueno, pueden ser ambas. Si quieres comentamos ambas. Básicamente céntrate mejor en la habilitación de display porque al final es lo que se ve realmente, ¿no? Cuando nos acercamos como usuarios, por ejemplo, de producción, mantenimiento, etcétera, van a estar el usuario viendo el multi, va a ver prácticamente el display o va a ver la escala que está asociada al equipo, ¿no?
Ok, hay un bloque que no expliqué, ¿cierto? Veamos el de mensajería, el bloque de mensajería, el mensaje de display, ¿ok? ¿Qué hace el mensaje de display? Me va a emitir un pequeño texto, supongamos pulsador 1 presionado. Yo escribo un mensaje, ¿ok? Y cuando la condición se da, o en este caso, yo quiero que el mensaje me salga cuando el pulsador está apretado y pierdo el estado, entonces habilitamos aquí la entrada negada. De esta forma, nosotros podemos acercarnos y visualizar en el display qué mensaje me está emitiendo el sistema. Puede ser que tengamos varios mensajes y podamos navegar a través de los mensajes que tengamos en ese momento activo. Y él me va a decir, mira, tienes 1 de 3 y leo el mensaje 1, después leo el mensaje 2, leo el mensaje 3. Puede ser que los 3 sean una consecuencia, o sea, que la puerta 1 dispara o el pulsador 1 dispara la puerta. Entonces ya nosotros tenemos algún tipo de herramienta para poder sacar a la máquina de esa falla. ¿Ok? Genial, perfecto. Sí, queda claro con este enfoque. Y luego también, a ver, tenemos la opción de visualización dinámica offline también, que es muy interesante para cuando se está haciendo la programación y todo esto. Esto ya es algo bastante nuevo, ¿no? Que viene con las licencias de programación más recientes, pero bueno, mira, va en línea también con todo lo que es visualización y diagnóstico. Lo que pasa es que esto ya es fase de diseño más bien. Pero bien, también tenemos esa opción ahí vigente. Belisário, si necesito migrar de otra marca a Pils, ustedes manejan todas las líneas de homólogos de otras marcas. Correcto, correcto. Bueno, aquí obviamente hay que ver caso o proyecto concreto, aparte de no solo el fabricante, competidor, sino también proyecto completo. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, como vemos aquí, el Penon Multi, por ejemplo, es una herramienta muy extensa y muy funcional a nivel de programación. Es decir, no es lo mismo a lo mejor hacer una grade o un cambio de homólogo en una prensa, por ejemplo, hacerlo en una máquina de packaging, ¿no? Entonces, hay que ver qué funciones de seguridad están asociadas al sistema Penon Multi y con eso ver qué entradas y salidas necesitamos, si necesitamos, como hemos dicho antes, algún módulo de control, por ejemplo, de velocidad de motion control, o qué comunicación también tenemos con el entorno, ¿no? Con el sistema de proceso, por ejemplo, o el SCADA. Entonces, sí se puede hacer, por supuesto que sí, siempre estamos haciendo upgrades, ¿no? Pues, oye, de máquinas que a lo mejor pues no tienen sitio, tienen otros competidores, bueno, pues al final se estandariza Pils como referente de safety y hacemos el upgrade con nuestros partners, pero es verdad que hay que estudiar mucho el caso a caso, ¿no? Porque no es un plug and play nunca, salvo que sea pues una aplicación tan sencilla como un solo relé de seguridad o algo así, que dice, bueno, sí, mira, este tiene 2 contactos de entrada y 3 de salida, pues tomo un homólogo nuestro del catálogo y bueno, y lo integramos ahí y ya está, ¿no? Pero cuando es un sistema programable, sí que es verdad que hay que estudiar la aplicación, pero lo tenemos controlado, obviamente que sí, ¿no? Vamos a ver si es un equipo de la competencia que tiene, hasta dónde llega, qué funciones hay, y ahí nosotros ya podemos proponerles el sistema, incluso la solución de integración con nuestros partners llave en mano. La última pregunta de Oscar, si puede usar una misma entrada de pulso para 2 entradas seguras diferentes. Sí, sí se puede. Como por ejemplo, teníamos acá, sí se ve ahí tenemos de hecho, 4 entradas de 2 sensores diferentes y en la misma salida de pulso T0 y T1 que alimenta al sensor S2, también alimenta al sensor S3. Así como hacemos a veces desde el punto de vista de cableado, varias borneras de 24 con unos peines que se colocan entre borneras, pues también se pueden poner a veces también este mismo concepto para habilitar
digamos, elementos pasivos que son alimentados desde la salida de pulso T0, T1, T2 o T3. Así es, perfecto. Perfecto, no tenemos más preguntas, pero si hay más alguna duda, por favor escríbanos que vamos a contactarlos por correo y Fernando y Jacobo van a sacar todas las dudas de ustedes. Muchas gracias. ¿Tenemos más? No. Muchas gracias, Jacobo, por aceptar nuestra invitación, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Fernando, por la organización, por toda la presentación. Y nosotros vamos a contactar a todos acerca de la agenda de los próximos eventos. También tenemos una agenda de entrenamientos y nosotros vamos ahora a encaminar todas estas informaciones para ustedes por correo. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, gracias Gabriela, gracias Jacobo, gracias a todos los asistentes. Siempre es un lujo y bueno, pues obviamente estamos ya deseando de que llegue la próxima y vernos de nuevo aquí en directo con ustedes y seguir comentando en este tema tan relevante que tenemos entre manos todos, que es la seguridad. Fuerte abrazo, cuídense y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Un abrazo. Chao.